Imaginen esto. Un día, encienden la televisión para ver su canal de siempre, el que han visto toda la vida. Y no hay nada. La pantalla está en negro. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó en Venezuela el 27 de mayo de 2007. La señal de Radio Caracas Televisión, RCTV, después de más de medio siglo en el aire, simplemente se apagó. Hoy vamos a analizar qué hay detrás de esa historia. Y esto nos lleva a una pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasa realmente cuando el canal más popular de un país así, de la nada, desaparece? Porque no es solo que se cancele un programa, es el hueco que queda, el impacto que tiene en la gente, en la cultura, en todo. Pues esa pregunta se hizo muy real en Venezuela justamente ese día, el 27 de mayo de 2007. Fue el momento en que el gobierno tomó la decisión de no renovarle la licencia de transmisión a RCTV. Y créanme, ese fue un punto de quiebre para los medios en el país. Ok, para entender bien lo que significó todo esto, empecemos por el principio, o más bien, por el final. Vamos a ver cómo fueron esos últimos momentos de Radio Caracas Televisión en el aire y qué representó para millones de personas. 53 años. Es que piénsenlo un momento, más de medio siglo al aire. RCTV no era un canal cualquiera, para nada. Era parte de la familia en muchísimas casas. Desde que arrancó por allá en 1953, fue pionero. Marcó la pauta con las telenovelas, los programas de humor y, sobre todo, con sus noticieros. Claro, una decisión así no se toma de un día para otro. Esto no salió de la nada. Fue, digamos, la culminación de años y años de roces y tensiones entre el canal y el gobierno de Hugo Chávez. Veamos cómo se fue cocinando este conflicto. Aquí se puede ver clarito cómo fue escalando la cosa. Nace en el 53, se vuelve un gigante cultural, todo bien. Pero llega el 2002 y ¡pum! Las tensiones políticas se disparan. El canal tenía una línea editorial muy crítica, y eso lo puso en la mira del gobierno. Luego, en 2004, aparece esta ley, la famosa Ley Resorte, que fue como la herramienta legal que preparó el terreno para lo que pasaría en 2007, la no renovación de la licencia. Y a ver, ¿qué era exactamente esta Ley Resorte? Bueno, el nombre oficial era larguísimo. En teoría buscaba que los medios tuvieran responsabilidad social, pero en la práctica le daba al Estado un poder enorme para sancionar a los medios por contenidos que considerara, digamos, ofensivos o contrarios al interés público. Claro, y aquí es donde se armó el gran debate. Organizaciones de derechos humanos y expertos en leyes le cayeron encima. El problema principal, que sus términos eran súper ambiguos. ¿Qué es ofensivo? ¿Quién decide qué es contra el interés público? Esa ambigüedad le daba al Estado muchísima libertad para aplicarla como quisiera. Y por eso muchos dijeron, ojo, esto no es para regular, es una herramienta para censurar. Entonces nos quedamos con dos versiones totalmente enfrentadas. Por un lado, la postura del gobierno era, a ver, el espacio radioeléctrico es del Estado, es un bien público, nosotros decidimos a quién se lo damos, es un acto legal y soberano. Pero del otro lado, los críticos y el propio canal decían, no, un momento. Esto no es un trámite administrativo, esto es un castigo político, una represalia directa por nuestra línea editorial. Bueno, dejemos la política de lado un segundo y hablemos de la gente, de la audiencia. ¿Qué pasó con todas esas personas que prendían la tele para ver RCTV? Aquí los números hablan por sí solos y son, de verdad, impresionantes. ¡Wow! Miren estos números. Antes de que todo pasara, RCTV era el rey indiscutible. Un 40% de la audiencia, o sea, casi la mitad de la gente que veía televisión en Venezuela estaba viendo RCTV. Era casi el doble de su competidor más cercano y mucho más del doble que el canal del Estado. Sin duda alguna, era el canal del país. ¿Y qué pasó con esa frecuencia que de repente quedó vacía? Pues fue cosa de segundos. Se apagó RCTV y al instante apareció una nueva señal, TVS, que significaba Televisora Venezolana Social. La idea del gobierno era, claro, reemplazar a RCTV con una nueva propuesta de servicio público. Pero aquí viene lo interesante. La gente no dijo, bueno, ahora vemos este. Para nada. Fíjense en la diferencia. RCTV tenía un promedio del 35% de la audiencia y TVS, con suerte, si acaso llegaba al 10%. La audiencia no se mudó al nuevo canal, simplemente se fue, dejó de sintonizar esa frecuencia. RCTV no se rindió, Intentó seguir transmitiendo por cable, por TV Paga. Pero el problema era el alcance. La señal abierta, la de toda la vida, llegaba a casi todas las casas de Venezuela. En cambio, en 2007, la TV por suscripción la tenía más o menos solo una de cada 4 familias. El salto al cable fue en realidad perder a la inmensa mayoría de su público.
Y esto es clave. El caso de RCTV no afectó solo a un canal. Fue como tirar una piedra a un lago y ver cómo las ondas se expanden por todos lados. Reconfiguró todo el panorama de los medios en Venezuela y sus efectos, bueno, se sienten todavía hoy. Fue un auténtico efecto dominó. Se perdió una fuente importantísima de noticias, pero también de entretenimiento y cultura. Pero quizás el efecto más profundo fue el que no se vio a simple vista. El resto de los canales vieron lo que pasó y, bueno, se asustaron. Empezaron a cuidarse mucho más con lo que decían. Es lo que se conoce como autocensura. De hecho, miren lo que dijeron varias organizaciones de derechos humanos. Esta cita lo resume muy bien. Para el mundo, esto no fue un simple trámite de una licencia que no se renovó, no. Se vio como un punto de quiebre, un antes y un después en el deterioro de la libertad de expresión en el país. Y hay que entender el panorama completo. La historia no acaba con RCTV. Fue como el primer gran golpe. En los años siguientes, cientos de otros medios, radios, periódicos, canales más pequeños, corrieron una suerte parecida, o cerraron o cambiaron de dueños a unos más cercanos al gobierno. Fue una tendencia general de cada vez menos voces diferentes. Al final, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Cuando se apaga una voz tan grande, ¿qué viene ocupar ese espacio? Porque el silencio nunca dura. El cierre de RCTV no solo borró un canal del control remoto, cambió por completo la conversación pública en Venezuela, dejando un vacío que inevitablemente fue llenado por otras voces, por otras historias. Y la pregunta de qué se gana y sobre todo qué se pierde cuando una señal se apaga, esa sigue más vigente que nunca.